Buenos días, muchas gracias por la presentación, doctora Acevedo. Sí, puede. No, voy a estar aquí por Yo voy a tratar de referirme en forma general a algunas patologías para ver cuál es el nivel de evidencia del uso de la cannabis terapéutica, pero yo creo que es claro que la pregunta a lo mejor central de esta mañana, la pregunta que se haría la gente de afuera es: ¿está la medicina tradicional impidiendo el uso terapéutico de la cannabis? ¿Ya? ¿Dejando sin tratamiento a los pacientes que se podrían beneficiar por esto? ¿Ya? Yo conozco mucha gente, entre ellos muchos pacientes míos, que opinan así. ¿Ya? O, en el otro extremo, por ser una droga recreacional, se la quiere legalizar con la excusa de la utilidad terapéutica. Es un tema polémico, ¿ya? Y espero que podamos, si no resolverlo, por lo menos acercarnos a esa respuesta en el curso de esta mañana. Mi declaración de conflicto de interés, recomendada por nuestra sociedad, actualmente, desgraciadamente, solamente tengo algunos pequeños fondos para investigación de la Clínica Santa María, donde trabajo. En el resto no tengo ningún otro apoyo. Una breve introducción histórica. La marihuana, la cannabis sativa, es una de las plantas más antiguas de la humanidad. ¿Ya? Yo puse aquí algunos hitos históricos. Esto lo marca muy bien. Hay en libros, en escrituras de fármacos de los chinos, se remonta hasta el 2800 a.C., pero incluso hay algunos trabajos que dicen que ya hay registros de 4000 años antes de Cristo. En culturas asiáticas se empleaba en forma medicinal la cannabis. ¿Ya? Después, un poco más recientemente, la medicina india también tiene documentos que muestran cómo se usaba, y los griegos más frecuentemente. Este periodo aquí entre 1850 y 1937 probablemente fue el periodo de oro del uso de la cannabis como medicina, ¿ya? Probablemente avalada, porque ustedes ven, estos nombres son autoridades de la medicina. De Irlanda, el presidente de la Asociación Médica Británica de su tiempo, Reynolds, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver especialmente, ¿no? Los neurólogos podrán distinguir aquí nombres realmente eminentes. O sea, este fue un momento en que el uso terapéutico de la cannabis, especialmente como analgésico, ¿ya? Fue realmente muy solicitado, ¿ya? ¿Y qué pasa? En 1937, por razones entre políticas, guerras comerciales, etc., en Estados Unidos se prohíbe legalmente la marihuana, y ahí se le produce un stop a todo este desarrollo medicinal que venía ocurriendo. En los 60s viene el gran auge de la marihuana recreacional, con el movimiento hippie, ¿ya? Pero esto es detenido en el 70 porque se pone esta sustancia en lista 1. Sin embargo, el año 2000, a pesar de permanecer en esta lista, el año 2000 la FDA aprueba 2 medicamentos con cannabinoides sintéticos, la nabilinona, el dronabinol, con la indicación muy clara de náusea y vómito asociado con quimioterapia en pacientes que no han respondido adecuadamente a tratamientos antieméticos. Y muy parecido, la anorexia en adultos con SIDA, y lo mismo náuseas y vómitos severos, ¿ya? Y se agrega un tercero, el Sativex, como tratamiento de la esclerosis múltiple, dolor neuropático, dolor en pacientes con cáncer avanzado. Yo sé que eso va a ser expuesto con más detalle, así que no me voy a detener en eso. Bueno, esto ya la presentó Laura. Ahora, ¿qué pasa? Entre los 80 y los 90 hay un trabajo científico interesante y se descubre lo que es el sistema endocannabinoide humano, ¿ya? O sea, se le da una base fisiológica, fisiopatológica al eventual uso terapéutico, porque existen receptores para los derivados, el tetrahidrocannabinol, el THC, que es el principal componente de la cannabis, y el cannabinol, y el cannabidiol
no tiene un receptor claramente identificado todavía, pero eso no significa que sea inerte, ya que participa en apertura de canales de sodio, en transporte enzimático, en fin, tiene una serie de actividades más difusas, pero igualmente importantes, ¿ya? Ahora ustedes pueden ver el receptor CB1 se distribuye, es el más abundante y se distribuye en todo el organismo, pero fundamentalmente en el sistema nervioso central. Y los receptores CB2 fundamentalmente periféricos y muy relacionados aparentemente con el sistema inmune. Muy de la mano con el descubrimiento de este sistema endocannabinoide, se descubre que existen, era lógico, los endocannabinoides endógenos que están aquí expuestos. Y básicamente estos endocannabinoides son moduladores de la excitabilidad neuronal, ¿ya? En este esquema se puede ver que lo que hacen frente a una sobreestimulación, ¿ya?, de los receptores postsinápticos, los endocannabinoides actúan modulando esa actividad y disminuyendo la liberación de neurotransmisores, ya sea excitatorios o inhibitorios, de las terminales presinápticas. Básicamente esa es su acción. Ahora, no es casualidad que hayamos varios neurólogos en esto, porque la acción de estos cannabinoides, ya sea endógenos o exógenos, está muy ligada a las estructuras del sistema nervioso. Y ustedes pueden ver, la mayoría se encuentra de estos receptores en corteza, hipocampo, sistema límbico, y eso explica todos los cambios cognitivos y conductuales que se asocian al uso de la cannabis. Y además vienen todas las interacciones con el control del sistema motor, ¿ya? Los fitocannabinoides son los derivados directamente de la planta, que ya hemos mencionado, existen otros menos conocidos, pero fíjense ustedes la gran cantidad de cannabinoides sintéticos que hay, ¿eh? O sea, ha habido preocupación por esto, hay un gran incremento en la investigación respecto de estas sustancias, y eso se muestra, se revela por la gran cantidad de cannabinoides sintéticos que están produciendo, ¿ya? De hecho, si uno mira la literatura científica, ha crecido en forma exponencial en los últimos 5 años, ¿ya? Perdón. Y eso explica la larga lista de enfermedades. Yo puse aquí, pero es probable que me falta alguna. La larga lista de enfermedades en las cuales se ha encontrado o se ha pensado que pudiera tener alguna función el uso de la cannabis sativa, ¿ya? No voy a recorrerlas todas, por supuesto, me voy a dedicar solo a algunas. Ahora, sin embargo, una encuesta recientemente publicada, en 2015, mostraba que hay algunos síntomas o algunas enfermedades claramente preferenciales en el uso de la cannabis, esto es en Estados Unidos, que son náuseas, vómitos, adelgazamiento, dolor, ya que se va a referir la doctora Rico, espasticidad, trastornos del humor, diarrea y glaucoma. ¿Ya? Muy brevemente, quiero referirme a algunos temas que yo sé que no se van a tocar probablemente en las presentaciones, como son, por ejemplo, todo el eventual rol terapéutico en trastornos de movimiento que se ha planteado. Yo he visto incluso entrevistas de distinguidos personajes del mundo nacional que han recomendado o han dicho que están usando derivados cannabinoides o de frentón, la marihuana, para tratarse enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿ya? Entonces, creo que es conveniente ver qué pasa con eso, ¿eh? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué se sabe en estos momentos? Este es un trabajo que expone muy bien prácticamente todos los estudios que hay al respecto, ¿ya? No sé si se alcanza a notar muy bien, yo tengo aquí destacado algunos que me parecieron más importantes, ya sea por el número o porque fueron randomizados doble ciego, ¿ya? Y los resultados son contradictorios. Hay algunos, especialmente las series de pequeños casos abiertas que describen leves o mejorías sustanciales de los síntomas de Parkinson, incluyendo el temblor. Sin embargo, la mayoría, las mejorías son poco claras y los trabajos son, desde un punto de vista metodológico, claramente discutibles. Y por eso la conclusión a la que llegan en esta revista, en este artículo de esta revista, que es la principal revista de los trastornos de movimiento, es que se requiere más trabajo preclínico y clínico
para llegar a alguna conclusión respecto de la posible utilidad que podrían tener estos fármacos en los trastornos de movimiento en general, de los cuales la enfermedad de Parkinson es el más importante por su frecuencia. ¿Qué otras cosas hay interesantes respecto a los cuales se está investigando? Es, por ejemplo, la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, los fenómenos inflamatorios y de desgaste articular del cartílago están muy relacionados con el sistema simpático, con una sobreestimulación del sistema simpático, ¿ya? Y, sorpresa, el receptor en la terminal simpática que está mediando esta respuesta es receptor cannabinoide tipo 1, ¿ya? O sea, existiría ahí una avenida muy interesante para poder controlar una enfermedad tan invalidante como es la artritis reumatoidea, si se pudiera controlar la liberación local de noripinefrina, ¿ya? Perdón. Desgraciadamente, todavía eso está en pañales, ¿ya? Y la recomendación es que no hay una recomendación al respecto, dice que incluso los riesgos no están bien definidos en esta enfermedad y por lo tanto, nuevamente, tenemos un camino interesante de desarrollo terapéutico, pero nada claro. Esta revista es muy importante destacar que es canadiense, porque los canadienses tienen una experiencia bastante más larga que muchos otros países, tal vez incluso más que Estados Unidos, dado su sistema de salud pública, en el uso terapéutico de cannabinoides. Entonces aquí, esta es una revista de oncología, ¿ya? Y revisan qué pasa con el uso de los cannabinoides en cáncer, ¿ya? Bueno, aparte del manejo de los síntomas que ya se ha mencionado, del dolor, náusea y vómito, la estimulación del apetito, que se ha encontrado que no es tan buena en el cáncer, sino que más bien en pacientes con SIDA, con VIH, ¿ya? Pero además hay algunas cosas aún más interesantes, como sería una supuesta acción antineoplásica. Hay estudios preclínicos que revelan efectos antiproliferativos, antimetastásicos y antiangiogénicos incluso, ¿ya? Y esto sería dosis dependiente. Así, eso es un problema ya, porque bajas dosis de cannabinoides, fíjense, estimulan la proliferación neoplásica y dosis altas las disminuyen, ¿ya? ¿Cómo controlar eso? Puede ser un problema, ¿ya? Pero de nuevo, y aquí está citado el doctor Abrams, que es muy respetado oncólogo internacionalmente, y él dice, recuerden que los animales de laboratorio no son humanos, ¿ya? Y que se requiere más evidencia para dar el paso a los seres humanos en el tratamiento oncológico, ¿ya? Esto es del año pasado, ¿ya? Ahora, es muy interesante que en este artículo ellos dan unas recomendaciones, unas preguntas que se deben hacer los médicos que van a administrar cannabinoides en los pacientes oncológicos, pero yo creo que son válidas para todo tipo de pacientes. La primera pregunta, ¿es un síntoma real, legítimo, llaman ellos? O sea, que realmente pudiera estar con el conocimiento que se tiene actualmente, pudiera haber una indicación potencial del uso de cannabinoides terapéuticos. Esto es bien interesante. Está el paciente siendo llevado por otra persona, ¿ya? Aquí empieza el problema cuando hablamos de la terapia cannabinoide, que tiene el sesgo de la droga recreacional. Entonces, puede ser por buenas intenciones, en primer lugar, o sea, el familiar que está buscando otra opción terapéutica, ¿ya? Pero puede ser por diversión, o sea, siempre está ese fantasma dando vueltas en estos casos. Y se pregunta, ¿conoce el paciente realmente lo que significa la cannabis terapéutica? O sea, también esperamos aquí, con la ley de derecho y deberes del paciente, tener pacientes más informados, ¿eh? Que sean capaces de discernir y ser autónomos en sus decisiones. Esto es especialmente válido en terapias más polémicas como esta. Y yo agregaría, está el médico informado. ¿Qué sabemos los médicos respecto a los cannabis? Sí, yo me alegro de la alta convocatoria de este seminario porque significa que hay interés, ¿ya? Y que ojalá que esto les pueda servir para tener una idea racional sobre cuál es el estado del arte respecto de este tema antes de recomendarlo o usarlo eventualmente. Bueno, esto es casi una curiosidad para mí, que yo me dedico a trastornos del sueño y tengo muchos pacientes que
dice que le hace bien la cannabis, para el insomnio especialmente. Entonces, tengo pacientes que fuman marihuana y me lo revelan, hay suficiente confianza, pacientes testigos, y que ellos sienten que con eso han mejorado el insomnio, ¿ya? Yo en general trato de dejar el uso de hipnóticos solo como una última elección por el potencial adictivo que tienen, así que entonces me dicen, usted que no le gustan estos otros medicamentos, esto podría ser una buena alternativa, doctor, ¿ya? A mí me ha ido bien. ¿Qué hay respecto a eso? Bueno, está, por supuesto, porque el sistema endocannabinoide está prácticamente metido en todo, está metido en la regulación del ciclo circadiano, así que efectos sobre el sueño y la vigilia va a tener. Se ve que hay un beneficio a corto plazo porque reduce la latencia del sueño, que es la causa más importante de insomnio. Pero hay un problema, uso crónico, habituación. Habituación que en este caso no es simplemente necesitar dosis mayores, sino que llevar a un consumo problemático, o sea, a la adicción. Privación de cannabis, severos trastornos de sueño. Entonces, si el paciente ya deja de funcionar, está empezando a usar dosis mayores, empieza a tener problemas con el cannabis, se le trata de retirar y el sueño, que era lo que inicialmente estábamos preocupados de mejorar, va a quedar mucho peor. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿ya? Si este es un resumen de varias revisiones, ya directamente tratando de calificar cuál es la calidad de la evidencia, la calidad de la recomendación con esta escala, y ustedes pueden ver que todavía en los casos en los que uno puede hablar de calidad moderada, siguen siendo espasticidad, dolor crónico o neuropático, y el resto, lo que hay publicado con estudios de buena calidad, realmente demuestra una muy mala calidad de recomendación, ¿ya? ¿Para qué decir si vamos a las guías, a las revisiones de la literatura Cochrane, en que francamente los niveles de evidencia son insuficientes? Y aquí tal vez tenemos un avance que voy a mencionar, porque yo sé que la doctora Kerima Acevedo la va a mencionar más detalle, que es la de epilepsia, ¿ya? Pero no puedo dejar de decir de contar un poco el recorrido, ¿ya?, de esto, y que es lo primero que se encontró, esto es el 2007, ¿ya?, fue que el sistema endocannabinoide podía bloquear estatus epiléptico, ¿ya? Es tremendamente interesante, estamos hablando de una patología, pero que no son neurólogos, con una alta mortalidad, entre un 20 y un 30%, ¿ya? Entonces, donde claramente nuestros tratamientos tradicionales, que además tampoco tienen tan buena evidencia, muchas veces son insuficientes, ¿ya? Y aquí tenemos los dos endocannabinoides que conocemos, dos de los que conocemos, que en modelos experimentales son capaces de bloquear la actividad epiléptica excesiva, ¿ya? Y por otro lado, hay modelos animales en el cual de frentón se ha usado el cannabidiol externo, ya no los endocannabinoides, en epilepsia temporal, con pilocarpina, otros modelos animales con penicilina, y el cannabidiol puro tiene un efecto antipiléptico. No se sabe bien cómo ni por dónde. Recuerden que además el cannabidiol no tiene un receptor claramente reconocido, así que esto queda por múltiples vías. Y esto es lo que la doctora se va a referir con detalle, ahí está. Pero esto recientemente publicado, y este grupo viene trabajando de mucho tiempo, ¿eh? Primero con estudios abiertos, con series, después estudios abiertos, estudios multicéntricos, y esta es la publicación muy reciente de un excelente trabajo, un ensayo randomizado, doble ciego, multicéntrico, que muestra en el síndrome de Dravet, que es una epilepsia infantil muy refractaria, muestra su utilidad, ¿ya? Y aquí muy brevemente son 120 pacientes, y esta es la cifra mágica, 39% reducción de crisis, ¿ya?, que es por lo demás una cifra a la que los que vemos epilepsia estamos más o menos habituados a encontrar cuando ha salido algún fármaco antiepiléptico que tiene efecto, ¿ya?, 30, 40%, o sea, es una cifra satisfactoria, ¿ya? Incluso 5% libre de crisis, una muy buena noticia. Bueno, efectos adversos muchos, ¿eh? La mayoría tolerable, pero tenemos un problema, porque dentro de los efectos adversos está la posibilidad incluso de inducir convulsiones. O sea, probablemente incluso en un cuadro relativamente homogéneo como el síndrome de Dravet hay diferencias respecto a las respuestas con estos medicamentos, ¿ya?
En todo caso, perdón, esto habla de que aquí hay un camino correcto, podríamos decir, adecuado, ¿no? Y que está dando fruto, ¿ya? Este es el camino que esperamos. De hecho, hay ensayos inscritos, estudios randomizados, ciegos y controlados inscritos, bueno, para el Dravet también para otras enfermedades, porque hay que pensar que el Dravet no es más que el 1% de todas las epilepsias. De todas las epilepsias, 1% Dravet. O sea, sería su acción en una patología muy poco frecuente, por lo demás, ¿ya? Aunque muy grave, por supuesto. Pero Lennox-Gastaut, todo de haber oído hablar, aunque no sean neurólogos, Lennox-Gastaut, una epilepsia refractaria también infantil, adolescencia, adulto joven, que nos da muchos problemas y se está investigando, hay ensayos inscritos. La esclerosis tuberosa, lo mismo, y además se están estudiando otros cannabinoides. O sea, el trabajo respecto a los síndromes epilépticos es tremendamente interesante, ¿ya? Pero cuando uno revisa la literatura y ve lo que pasa y ve las noticias, etc., la pregunta que sale es lo mismo. Yo no sabía que el lema existía en inglés, ¿ya? Existe con los caballos, no con los bueyes, pero básicamente había un desorden en todo la aproximación terapéutica de los cannabinoides ha sido desordenada y por supuesto esto se explica por su efecto como droga psicotrópica, ¿ya? Que le da un estímulo especial para conseguir resultados, ¿ya? Y bueno, eso queda demostrado porque la FDA necesita 2 ensayos clínicos randomizados para aprobar medicamentos y sin embargo no lo ha hecho así, ¿ya? Y la situación actual es que para la mayoría de las indicaciones médicas no se ha cumplido con este estándar, o sea, estamos en pañales al respecto. Así que termino con estas 3 reflexiones. La medicina, aunque parte ciencia y parte arte, requiere un buen fundamento científico. No nos podemos olvidar de cómo hemos sido formados, ¿ya? Y cómo debemos mantenernos en nuestra educación médica continua. Nuestra responsabilidad médica es ofrecer a los pacientes dentro de lo posible lo que tenga mejor evidencia de beneficio clínico o reconocer cuando no se sabe. Eso es muy importante también, los pacientes lo agradecen. Y la medicina basada en la evidencia nos permite defender a los pacientes de la charlatanería, en la cual en este tema ha habido mucha, desgraciadamente, y del abuso farmacológico. Muchas gracias.